También es necesario tener en cuenta que la fotografía ha marcado el primer paso para los desarrollos y el procesamiento mediante computadoras. Por lo tanto, esta posibilidad de estudiar la imagen sindónica con computadoras ha sentado las bases para profundizar el estudio sobre la presencia de particularidades en el interior de la imagen sindónica, pero también principalmente para poder extraer la segunda característica fundamental de la síndone, la de la tridimensionalidad. Tenía 3 años cuando mi padre la fotografió. Él imprimía obviamente en esos años docenas de fotografías de rostro en escala 1:1 de dimensiones muy grandes. Giovanni Battista Giudica Cordiglia, el padre de Max, fue el primero en 1969 en tomar una fotografía a color de la síndone y en dar profundidad a esa imagen. Y así, al dar tridimensionalidad a la figura, sobre la imagen que logramos crear, parece que la tela está apoyada sobre un cuerpo que facilita el análisis de la imagen. Max Giudica Cordiglia y su equipo reconstruyeron en 3D la figura del hombre sindónico. Así como el profesor Nello Balosino, que como ellos ha trabajado en la tridimensionalidad de la síndone. El resultado final es el que ven, el resultado del rostro del hombre de la síndone libre de las heridas. Se nota un ligero desenfoque, pero el que trabaja con procesamiento de imágenes sabe que el desenfoque está siempre relacionado con el filtro pasa abajo, que eliminó todas las imperfecciones. Entonces elimina las imperfecciones, elimina las marcas, pero trae como resultado también un ligero desenfoque. Al observarlo en tercera dimensión, el rostro del hombre de la síndone corresponde efectivamente a la tradición iconográfica más antigua. ¿Quién podría imaginar que después de 2000 años pudiéramos ver el rostro de Cristo? Que Cristo hubiera, por así decir, inventado la fotografía antes de nuestros días para podernos ofrecer también a nosotros hoy esa oportunidad de ver su rostro como pudieron verlo sus contemporáneos. Y es el mismo rostro esculpido por Luigi Enzo Mattei, autor de El hombre de la síndone, que trabajó en la creación de la obra en la intimidad de su estudio durante 19 meses. ¿Cómo nació este rostro? Por supuesto, a través del lienzo sindónico en un análisis ventral. El rostro pertenece a la raza semítica. La distancia entre las pupilas es inferior a los 65 milímetros de la raza europea. Tiene la nariz alargada, bigotes y barba desgarrada, más corta en el lado derecho. Es un rostro hierático, solemne. Es un rostro que emana compostura, que emana seguridad. Parece casi separado del cuerpo torturado, pero es un rostro que aunque no te ve a los ojos porque los párpados están caídos, te observa por dentro. Es un rostro que te hace reflexionar y pensar. La síndone no da respuestas, pero plantea preguntas. Preguntas que siguen multiplicándose alrededor del misterio del rostro santo de Jesús. Como hemos visto, los estudios efectuados hasta ahora demuestran que es el rostro de la síndone el que se acerca más que cualquier otro a la figura de Cristo. Sin embargo, existen otras telas que integran y completan las informaciones contenidas en el lienzo sindónico. Una de estas es un sudario conservado en Oviedo, España. Un hallazgo que se relaciona con el lienzo sindónico es el sudario de Oviedo. El sudario de Oviedo constituye una interesante prueba de apoyo anatómico-patológico de la síndone, pues las
marcas de sangre son del mismo grupo sanguíneo y por lo tanto existe una analogía importante. En la antigüedad el sudario era el paño utilizado para envolver el rostro de los cadáveres justo después de la muerte para poder transportarlos luego a la tumba. El santo sudario que cubrió la cabeza del Señor al bajarlo de la cruz está en Oviedo desde el siglo IX. En nuestra hipótesis está claro que el sudario se utilizó inicialmente antes del enterramiento definitivo y por tanto cubre la cabeza desde el momento de la muerte hasta el momento en el que se entierra el cadáver. El sudario de Oviedo es una tela relativamente pequeña que mide aproximadamente 83 por 53 centímetros, lo suficiente para envolver la cabeza de un hombre. En la tela no hay señales de un rostro, solo marcas de sangre. Es interesante que las marcas de sangre coincidan con lo que podemos leer sobre la síndone. Y entonces el sudario de Oviedo tenía la función de servir como paño que envolviera el rostro del crucificado en el momento en que fue bajado de la cruz para ser llevado al sepulcro y cubrirle el rostro desfigurado. Para completar la tesis sobre las extraordinarias coincidencias entre el sudario de Oviedo y la síndone de Turín, intervino una vez más Sor Blandina Pascalis Schlumer. Fue ella la que, después de haber superpuesto el velo de Manopelo a la síndone, puso sobre ambas las huellas de sangre del sudario de Oviedo, emulando una investigación hecha tiempo atrás por otros estudiosos. Este trabajo no es mío. Yo solo tomé la superposición que ellos elaboraron para la síndone y el sudario de Oviedo. El flujo de sangre corresponde con el rostro de Manopelo. Un descubrimiento sorprendente. La síndone de Turín, el rostro de Manopelo, el sudario de Oviedo. 3 reliquias milagrosas alrededor de las cuales giran las principales historias y leyendas de la cristiandad. 3 reliquias de un único rostro, el rostro verdadero de Jesucristo. Él se muestra como realmente era en ese momento. Y la síndone muestra la situación del cuerpo muerto, quizá poco antes de la entrada de su alma, de la resurrección. Es como si este velo mostrara su primera mirada. Hoy es muy claro, es obvio, que la imagen que nos enseña el rostro santo muestra al mismo hombre de Turín y exactamente al mismo hombre de Oviedo en España. Es una sola persona. ¿Estamos ante fotografías sofisticadas del rostro de Cristo? ¿Imágenes tridimensionales que llegaron hasta nosotros desde la antigüedad para darnos un mensaje? ¿El testimonio de la resurrección del cuerpo de Jesús? ¿Su quinto y último evangelio? Las preguntas siguen abiertas. Lo que es cierto es que las imágenes de Manopelo, de Oviedo y de Turín son una confirmación ulterior para los creyentes y un gran desafío para la ciencia. Aún queda mucho por descubrir.